Nadie habría creído en James si no fuera por las imágenes de las cámaras de seguridad. Lo que ocurrió esa noche en la morgue parecía una escena sacada de una película de terror, pero él sabía que, sin las pruebas, su palabra no tendría ningún valor. James había trabajado como guardia de seguridad durante años en ese lugar siniestro, donde los ecos de la muerte impregnaban el aire. Sin embargo, lo que presenció esa madrugada haría que incluso el más escéptico cuestionara las leyes de la realidad. La morgue, con sus luces tenues y pasillos sofocantes, era el escenario perfecto para el tipo de cosa que James nunca imaginó ver. Algo indescriptible ocurrió cuando una joven mujer, registrada como fallecida, fue llevada al lugar. Era una noche común, fría y silenciosa, cuando el equipo de ambulancia llegó con la joven mujer. Parecía estar en perfecto estado, excepto por el hecho de que estaba marcada como fallecida. James, acostumbrado a la rutina de la morgue, no prestó mucha atención al hecho. Las cámaras registraron el momento en que ella fue llevada a la sala de autopsias. Pero cuando la puerta se cerró, algo inexplicable ocurrió. La joven parecía moverse, como si estuviera respirando, algo que James nunca había visto antes en todos sus años de trabajo. Se quedó paralizado, incapaz de procesar lo que estaba sucediendo. Eso no podía ser posible, ¿o sí? James trató de racionalizar lo que veía. Tal vez era algún truco de las sombras o un defecto en las cámaras. Pero a medida que pasaban los minutos, el malestar aumentaba. No podía sacar de su cabeza la imagen de la mujer en movimiento. Algo estaba muy mal. Pero no podía hacer nada solo, necesitaba pruebas concretas, algo que fuera irrefutable para que su historia fuera tomada en serio. Sin dudarlo, James comenzó a revisar las imágenes de las cámaras de seguridad. Lo que encontró más tarde sería la clave para toda la verdad que aún no lograba entender. Antes de continuar, no olvides suscribirte y dejar tu me gusta para no perder los próximos vídeos. Cuando James relató lo sucedido a la policía, sus palabras fueron recibidas con escepticismo. La idea de que una persona, dada por muerta, estuviera moviéndose en la morgue parecía absurda incluso para los oficiales más experimentados. Lo que decía era tan surrealista que, al principio, ni él mismo creía completamente en lo que había presenciado. Sabía que la única manera de convencer a los demás sería a través de las imágenes de las cámaras de seguridad, pero también sabía que eso no garantizaría que su historia fuera tomada en serio. Después de todo, las cámaras podrían haber fallado, y él sería considerado solo otro paranoico del trabajo nocturno. Al mostrar las imágenes, el malestar en los rostros de los policías era evidente. Las imágenes mostraban claramente a la mujer tendida en la mesa de autopsias, moviéndose de manera sutil, pero aún así imposible de ignorar. Cuando la cámara captó el momento en que los brazos de ella se movieron involuntariamente, la incredulidad dio paso a un miedo silencioso. Aún no sabían lo que estaba sucediendo, pero sabían que algo no estaba bien. Fue entonces cuando el capitán a cargo de la comisaría ordenó que se realizara una investigación más profunda, no porque creyeran en una resurrección, sino porque el caso era demasiado extraño para ser ignorado. Con las imágenes en mano, la policía decidió tomar las medidas necesarias. Enviaron un equipo a la morgue para investigar personalmente lo que podría haber causado tal fenómeno. Sin embargo, los policías estaban preparados para encontrar una explicación lógica y simple para lo ocurrido, creyendo que era un error o una falla en el equipo. James, por su parte, estaba ansioso, pero también temía que, al llegar allí, todo fuera solo una ilusión pasajera. La verdad, sin embargo, estaba a punto de revelarse de una manera más aterradora de lo que cualquiera podría imaginar. La presión para resolver el caso aumentaba con cada minuto que pasaba. Los policías, ahora más escépticos, llegaron a la morgue con una misión clara: encontrar una explicación plausible. James ya había tomado precauciones antes de la llegada del equipo. Sabía que algo muy extraño estaba sucediendo, y cerró las puertas de la morgue en cuanto tuvo oportunidad. El edificio, normalmente silencioso, ahora parecía respirar por sí mismo. El sonido de pasos apresurados y murmullos entre los oficiales resonaba por los pasillos mientras se acercaban a la sala donde la mujer estaba tendida. James los guió hasta la puerta, su mente llena de preguntas, sin respuestas. Al abrir la puerta de la morgue, los policías se encontraron con una escena que los dejó profundamente desconcertados. La joven mujer estaba en la mesa de autopsias, pero lo que era aún más perturbador era la forma en que estaba posicionada. El cuerpo, que debía estar inmovilizado, parecía ahora en una posición ligeramente diferente a la que había quedado. Sus extremidades estaban relajadas, pero la sensación de que algo no estaba bien era palpable en el aire. James observó de cerca, pero sabía que sus palabras podrían no ser suficientes para convencer a los policías. Ellos, sin embargo, parecían haber percibido que la situación era más grave de lo que aparentaba a primera vista.
Lo que más los perturbó no fue solo la posición del cuerpo, sino la sensación de que algo invisible los observaba. La sala estaba fría, pero había un calor inexplicable alrededor de la mesa de autopsias. Uno de los policías, con la mano temblorosa, intentó acercarse, pero al hacerlo, un leve movimiento en el aire hizo que todos se alejaran de repente. El sonido de un leve suspiro, casi inaudible, fue suficiente para hacer que la sangre de todos corriera más rápido. James no sabía si eso era una alucinación colectiva o si algo mucho más allá de la comprensión humana estaba sucediendo allí. La tensión estaba al máximo, y los policías, ahora visiblemente nerviosos, comenzaban a considerar la idea de que tal vez, solo tal vez, algo realmente sobrenatural estaba ocurriendo. James ya estaba acostumbrado al ambiente sombrío y macabro de la morgue. El olor característico del formol, el sonido amortiguado de los pasos resonando por los pasillos y el silencio casi absoluto de la noche eran su compañía constante. Sin embargo, esa madrugada, el lugar parecía diferente. Algo en la atmósfera estaba alterado, como si la morgue se hubiera transformado en un lugar donde las leyes naturales ya no se aplicaban. La luz fluorescente que iluminaba la sala principal parpadeaba constantemente, emitiendo un zumbido que parecía amplificar la creciente tensión. Cada rincón parecía esconder algo, y cada sombra parecía más densa de lo normal. Cuando la joven mujer fue traída a la morgue, el comportamiento de todos los involucrados fue extraño. James, por más que intentaba concentrarse en su trabajo, no podía apartar la sensación de que algo estaba mal. El forense, responsable de realizar los exámenes, estaba más apresurado de lo normal y de alguna manera, parecía incómodo. Cuando James le preguntó sobre el caso, el forense actuó de manera evasiva, pidiéndole que se apartara y que no mirara las cámaras de seguridad de la sala de autopsias. El tono autoritario y apresurado del forense era algo inusual, ya que nunca había mostrado este tipo de comportamiento antes. Algo en esa situación no parecía correcto, y la sensación de que había algo más detrás de lo que estaba sucediendo aumentaba con cada momento. James, desconfiado de las órdenes del forense, decidió investigar. Ya había visto muchos cuerpos, pero nada lo había preparado para lo que estaba a punto de descubrir. La morgue, normalmente un lugar de rutina y previsibilidad, ahora parecía un escenario de pesadilla. Las luces parpadeaban, el frío era más intenso y los sonidos extraños se volvían más frecuentes. Incluso el forense, que debería estar concentrado en su trabajo, parecía evitar los registros de las cámaras, lo que solo aumentaba la sospecha de James. Lo que no sabía era que esa noche lo llevaría a un descubrimiento que desafiaría todas sus creencias sobre la vida y la muerte. La curiosidad de James solo creció a medida que comenzaba a percatarse de que había algo más ocurriendo en la morgue. A pesar de seguir las órdenes del forense y evitar mirar las cámaras de seguridad, no pudo evitar sentir que la verdad estaba siendo ocultada de forma deliberada. Cuando el resto del personal de la morgue salió para el descanso, tomó la decisión de investigar solo. Se dirigió al monitor de seguridad, donde las grabaciones mostraban los movimientos que, al principio, él había creído que solo eran su imaginación. Pero ahora, con más calma, logró ver con claridad lo que realmente estaba ocurriendo. Al revisar las imágenes de las cámaras de seguridad, James notó un patrón extraño. La mujer, que claramente estaba considerada fallecida, comenzaba a mostrar movimientos sutiles en su mano y dedos. Amplió la grabación y observó con más atención, intentando entender lo que estaba sucediendo. Aunque era casi imperceptible, vio su mano moverse levemente, como si estuviera intentando ajustarse. El tiempo de exhibición de la grabación aumentó, y vio más movimientos, más evidentes, como si el cuerpo estuviera tratando, de alguna manera, de reconectarse con la vida. La sensación de incredulidad se mezclaba con el miedo mientras observaba todo aquello. ¿Cómo podría alguien que estaba supuestamente muerto estar moviéndose de esa forma? James sintió el peso de la responsabilidad. La grabación, ahora en sus manos, parecía ser lo único que lo conectaba con la realidad de algo inexplicable. Decidido a continuar, salió a la parte externa de la morgue para investigar más. Allí, algo aún más extraño ocurrió. Escuchó sonidos amortiguados, como si algo estuviera arrastrándose, provenientes de un coche estacionado fuera del edificio. El vehículo, que James nunca había visto antes, estaba estacionado cerca de una entrada secundaria. Cuando se acercó, los sonidos desaparecieron rápidamente. Dudando, volvió a entrar, decidido a no dejar ninguna pista escapar. El misterio parecía estar profundizándose, pero sabía que necesitaba más respuestas. Algo definitivamente estaba mal, y estaba cada vez más cerca de la verdad. Al regresar a la sala de autopsias, James sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. Algo no estaba bien con el ambiente. La atmósfera estaba más pesada, más densa. Las luces fluorescentes parpadeaban de forma irregular,
y el aire estaba sofocado, como si el propio edificio estuviera tratando de esconder un secreto. El cuerpo de la joven mujer, que antes estaba tendido de manera precisa en la mesa de autopsias, ahora parecía haber cambiado de posición. James miró el lugar donde la cabeza de la mujer debería estar y se dio cuenta de que estaba ligeramente inclinada hacia un lado, como si se hubiera movido de manera sutil. Su corazón se aceleró. Esto no podía ser normal. Un cadáver no debería moverse, pero allí estaba, desafiando cualquier explicación lógica. Se acercó cautelosamente y observó los detalles. La mujer parecía seguir muerta, con la piel fría y pálida, pero sus brazos estaban posicionados de forma diferente, como si se hubieran movido después de que la pusieron en la mesa. James, ahora lleno de ansiedad, comenzó a revisar las grabaciones nuevamente. Avanzó las imágenes de las cámaras de seguridad, y al centrarse en el momento exacto en que la mujer fue puesta en la mesa, algo aún más perturbador ocurrió. Su cuerpo comenzó a moverse. No era un movimiento brusco, sino algo casi imperceptible, una leve agitación, como si la mujer estuviera tratando de despertar de un sueño profundo. James se paralizó frente a la pantalla, su cuerpo reaccionando instintivamente a esa visión. Los segundos se alargaron mientras intentaba entender lo que estaba viendo. El movimiento era claro ahora, y James sintió una ola de pavor mezclado con perplejidad. No podía creer lo que estaba presenciando. La joven mujer no estaba muerta, de alguna manera, estaba volviendo a la vida. Era una sensación indescriptible, una mezcla de asombro y terror. Cada movimiento de la mujer en la mesa parecía una amenaza a lo que James entendía como real. Sabía que no podía compartir esto con nadie sin ser considerado loco, pero también sabía que no podía ignorar lo que estaba sucediendo. La morgue ya no era solo un lugar de trabajo, era un escenario para algo mucho más oscuro e incomprensible. La mente de James estaba en un torbellino de pensamientos y emociones mientras trataba de procesar lo que estaba sucediendo. La mujer en la mesa de autopsias, que parecía volver a la vida, ahora era la clave de un misterio mayor de lo que él jamás podría haber imaginado. La verdad comenzó a revelarse de manera gradual, como una cortina siendo levantada lentamente, mostrando algo mucho más complejo de lo que él había pensado. Sabía que necesitaba encontrar una explicación, pero las piezas del rompecabezas aún no encajaban. La sensación de que estaba lidiando con algo sobrenatural era inevitable, pero la realidad podría ser aún más impactante. Cuando el capitán de la policía llegó con más oficiales para investigar la situación, la joven mujer fue finalmente trasladada a un hospital, donde una evaluación más cuidadosa reveló algo extraordinario. Después de exámenes médicos detallados, quedó claro que la mujer no había muerto, sino que había caído en un estado de coma profundo después de un grave accidente. Por un error médico, se la había considerado muerta y, por lo tanto, estaba registrada como fallecida. Los médicos descubrieron que, por alguna razón, su cuerpo había comenzado a reaccionar a la estimulación eléctrica de los equipos de soporte vital, lo que causó movimientos involuntarios. Resulta que la tecnología médica utilizada en esa morgue, junto con un error humano, había dado la falsa impresión de que la mujer estaba realmente muerta. Sin embargo, la percepción de James, combinada con las imágenes de la cámara de seguridad, reveló algo que nadie podría explicar de inmediato. El cuerpo de la mujer, por algún milagro, estaba intentando volver a la vida. La policía, aunque atónita, no pudo hacer más que asegurar que la mujer fuera tratada adecuadamente. Sin embargo, lo que quedó en James fue una sensación de vacío, una percepción de que estaba lidiando con algo mucho mayor que un simple error médico. La imagen de la joven mujer moviéndose sola en la mesa de autopsias quedó grabada en su mente, y él sabía que, incluso con las explicaciones médicas, algo inusual había ocurrido. Nunca sería capaz de explicar completamente lo que había sucedido, pero el misterio permanecería, desafiando las leyes de la naturaleza y dejando a James con una sola pregunta: ¿hasta dónde realmente puede llevarnos lo desconocido?